La acción, según Guillermo Cabanela de Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental, acción denota el derecho que se tiene a pedir alguna cosa o la forma legal de ejercitar éste. En cuanto derecho, constan en leyes sustantivas, códigos civiles, penales, de comercio y demás leyes, reglamentos, etc. En cuanto a modo de ejercicio, se regula por las leyes adjetivas, códigos procesales, leyes de enjuiciamiento o partes especiales de textos sustantivos también. Según el maestro colombiano Davis Chandía, lo define a la acción como un derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, correspondiente a toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una decisión judicial a través de un proceso. La acción es el derecho que tiene toda persona de promover una acción cuando se le afecta sus derechos, ya sea personales o patrimoniales, ante el órgano jurisdiccional competente, con el fin de obtener tutela judicial o tutela jurisdiccional efectiva y que la decisión judicial que espera le sea favorable. Por ejemplo, una madre ejerce su derecho de acción por alimentos a favor de su menor hijo en contra del padre obligado ante el juez de paz letrado, en donde espera la titular de derecho una decisión judicial favorable en el proceso sumarísimo. La acción es el derecho que tiene la persona de acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela judicial efectiva cuando es afectado sus derechos personales y patrimoniales, a fin de que se le restablezca o se le reconozca el derecho infraccionado o transgredido. Y de conformidad con el Código Procesal Civil en su artículo 2, dispone el ejercicio y alcance de la acción, que a la letra dice: por el derecho de acción, todo sujeto en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y en forma directa o a través de su representante legal o apoderado puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradicción. De la norma se desprende que todo sujeto o persona titular de un derecho promueve el derecho de acción de manera personal o por intermedio de un representante legal o apoderado ante un órgano jurisdiccional o un juez competente, para obtener de la actividad judicial la tutela jurisdiccional efectiva y la satisfacción efectiva del derecho subjetivo de expectativa que tiene su titular. Y la petición del titular es que se dé solución al conflicto de intereses o incertidumbre jurídica en mérito a una resolución o sentencia en donde se le respete sus derechos y las garantías mínimas que le asiste por derecho al accionante. Y el emplazado con la demanda o demandado tiene el derecho a la contradicción, que significa que tiene el derecho a la defensa por cualquier medio de defensa, de fondo, de forma, defensas previas que se encuentran regulados por la ley. Y la consecuencia se encuentra establecido en el artículo 4 del Código Procesal Civil. Concluido un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario, puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido, sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las costas y costos y multas establecidos en el proceso terminado. Requisitos de la acción. Se desprenden del artículo 2 y 3 del Código Procesal Civil, de los cuales estos son: 1. Sujeto de derecho o titular de derecho. Es una persona determinada susceptible de reconocimiento o restablecimiento de derechos o de sujetarse a obligaciones. 2. Capacidad. Es la facultad que tiene la persona de parte o por representante legal de manifestar su voluntad para ser sujeto de derecho y obligaciones a efecto de obtener resultados jurídicos
ya sea favorable o desfavorable. 3. Conflicto de derecho o conflicto de intereses. El primero es la infracción o incumplimiento de la ley. El segundo es un derecho personal o patrimonial, transgredido por cualquier persona, natural o jurídica. 4. Actividad jurisdiccional. Es aquella persona que ejercita una acción de un derecho subjetivo para activar su tramitación de un caso en concreto en el órgano jurisdiccional competente, a fin de pedir solución a un conflicto de derecho o conflicto de intereses por medio del proceso. 5. El petitorio tiene que ser jurídica o físicamente posible. Se refiere a que la acción se realiza a través de la petición por escrito, dirigido a un juez competente para el cual se debe determinar la existencia de la relación jurídica y que se encuentra amparado o dispuesto por una norma jurídica para que el juez resuelva el conflicto de derecho o conflicto de intereses. 6. El petitorio tiene que ser completo o preciso. La petición del derecho subjetivo que se solicita a la autoridad o juez o tribunal debe ser clara, concisa, coherente y total. 7. La prescripción es la imposición de una sanción al titular del derecho subjetivo por dejar transcurrir el tiempo y no ejercitar la acción a través de la petición por escrito ante la autoridad o juez. Y los plazos prescriptorios se encuentran legitimados conforme al artículo 2000 del Código Civil, que dispone: solo la ley puede fijar los plazos de prescripción, y los plazos de la prescripción es de conformidad con el numeral 1 del artículo 2001 del Código Civil. A los 10 años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria, y la de la nulidad del acto jurídico. Ejemplo 1. Despido laboral o arbitrario o injustificado. 2. La aposición. 3. El reconocimiento de un derecho en una sentencia o resolución judicial firme. La compra-venta del bien inmueble entre el marido y la mujer para evadir o no cumplir obligaciones sujetos a uno de ellos. 8. La caducidad. Se le impone al sujeto de derecho que abandona la acción propuesta o no prosigue con la acción ejercitada dentro de un determinado tiempo o largo tiempo para hacerlo, y de conformidad con el artículo 2003 del Código Civil, que dispone: la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente, y de conformidad con el artículo 2004 del Código Civil, dispone que los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto en contrario, y de conformidad con el artículo 2007 del Código Civil, dispone que la caducidad se produce transcurrido el tiempo, día del plazo, aunque éste sea inhábil. Ejemplo, el litigante que se abstiene de gestionar o tramitar el caso o los autos. Características de la acción. Según Germán Vidar Campos, Cautore, Juan Montero Aroca, defienden a las características siguientes. 1. Poder jurídico. Es la facultad que tiene la persona de ejercer ciertas actuaciones ante el Estado, que es representado por el órgano jurisdiccional que deriva de su función pública a fin de evitar la justicia privada y garantizar el orden jurídico y social. 2. Es abstracto. La acción es propia e inherente a la persona, no derivada de algún caso determinado. Su existencia y ejercicio no está relacionado a ningún hecho o derecho derivado. 3. Es autónomo. El derecho de acción no está subordinado ni pertenece a ningún otro derecho, mucho menos al derecho material reclamado. 4. Es bilateral. El titular del derecho subjetivo activo que ejerce la acción ante el órgano jurisdiccional y el derecho que tiene la contraparte material, sujeto pasivo, que también tiene el derecho de accionar
ante el mismo órgano jurisdiccional, realizando todos los medios de defensa que le confiere la ley, además de oponerse a la pretensión planteada. Asimismo, señalo otra característica de la acción que es un 5, derecho fundamental. El derecho de acción se materializa con la petición por escrito. Es un derecho inherente a la persona y se encuentra establecido en normas internacionales como un derecho humano, y es amparado en la Constitución Política del Perú en el artículo 2, inciso 20, que a la letra dice: a. Formular peticiones individual o colectivamente, por escrito, ante la autoridad competente, la que está obligado a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. Así se le otorga la acción materializado en la petición por escrito en un rango supremo o norma suprema de garantía, de protección y de cumplimiento obligatorio por cualquier autoridad o persona de cualquier rango o denominación bajo responsabilidad. Clases de la acción. Las clases de la acción se desprenden del artículo 2001 del Código Civil y estas son las siguientes. 1. La acción personal es la facultad que tiene el sujeto activo de derecho de ejercitar el derecho personal para exigir al sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación determinada. Ejemplo, el pago de una deuda por crédito o préstamo. 2. La acción real es el poder jurídico directo que tiene el titular del derecho de ejercitar el derecho patrimonial contra quien o quienes lo perturben el bien de su uso, disfrute, aprovechamiento y disposición, ya sea de bienes muebles o inmuebles. También el titular o dueño del bien tiene el derecho de persecución de la propiedad contra quien o quienes la posean a efecto de la reivindicación del bien. Y el artículo 923 del Código Civil dispone que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Ejemplo, la posesión, la propiedad, un vehículo. 3. La que nace de una ejecutoria. Se refiere a que la sentencia ha quedado firme y tiene la calidad de cosa juzgada, por lo que la sentencia es un título ejecutivo y se ejecuta en sus propios términos. Al titular o demandante se le reconoce el derecho y se le impone al demandado el cumplimiento de una prestación de dar, de hacer y no hacer, y se exige la ejecución en los propios términos lo resuelto en la sentencia ejecutoriada, de mérito a exigir el cumplimiento del derecho reconocido. En el caso que el demandado no cumpliera de manera voluntaria con la prestación de dar, de hacer y no hacer que se encuentra obligado por la ejecutoria, es donde el titular o demandante tiene el derecho de accionar ante el juez competente en proceso de ejecución con el título ejecutivo del cumplimiento en los propios términos, el título ejecutivo o sentencia ejecutoriada, requiriendo posterior su ejecución forzada hasta que se haga efectivo su cumplimiento de la prestación ordenada en el título ejecutivo o resolución judicial, y de conformidad con el artículo 688, títulos ejecutivos del Código Procesal Civil, en su inciso 1 señala las resoluciones judiciales firmes, y artículo 689 del Código Procesal Civil señala que procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética. Ejemplo, una sentencia por indemnización por responsabilidad extracontractual. Efectos de la acción. La acción es un derecho fundamental de jerarquía suprema que le garantiza al titular de derecho ejercerlo en su plenitud, por estar protegido por otras normas legales nacionales e internacionales. El sujeto de derecho obtiene de la actividad jurisdiccional el restablecimiento
o reconocimiento del derecho subjetivo infraccionado o violado. El titular de derecho consigue la extinción de la controversia o conflicto de intereses o incertidumbre jurídica en mérito a un pronunciamiento jurisdiccional. Es un derecho persecutorio del derecho de propiedad afectado, ya sea bien mueble o inmueble, contra quien o quienes la posean a efecto de la reivindicación del bien. Si el titular del derecho ejerce irregularmente su derecho de acción, materializado en una demanda en un proceso, el afectado puede ejercer también su derecho de accionar a través de una contrademanda. De conformidad con el artículo 4 del Código Procesal Civil, dispone que, concluido un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario, puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido, sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las costas y costos y multas establecidos en el proceso terminado.